A darle que es historia. Hoy existen dos flores insignias de México, las llamadas Flor de Nochebuena y de Cempasúchil. Y bueno, lo curioso es que estas dos en la época prehispánica eran importantes, pero a su lado había muchas otras flores que también eran usadas para muchos fines. Y otro aspecto curioso es que estas dos flores no eran usadas hace 500 años como hoy se utilizan. Pues en el caso de la Nochebuena, como símbolo de Navidad, obviamente, en ese entonces, no existía la Navidad entre culturas prehispánicas. Y la flor de Cempasúchil, sobre la cual todos conocen su principal uso, siendo sinónimo del Día de Muertos, apareciendo en todas las ofrendas los días 1 y 2 de noviembre en México. Pero antes, no era así tampoco. Pero bueno, esta en los últimos años fue más popularizada en el mundo por las películas de Coco y El Libro de la Vida. Esta flor en cada idioma prehispánico tenía su propia denominación, y hoy en día al menos tiene 13 diferentes formas de nombrarla según el idioma originario del que se habla en México, tal y como apreciamos aquí. Pero su nombre más común es el de Cempasúchil. Obviamente esta es una palabra deformada por el español, que deformó la palabra original del náhuatl. Pues su denominación correcta es la de Cempohualtzochitl, conformada de dos palabras, Xochitl o flor, y Cempohual, que deriva de Cempohuali, que significa 20 o por extensión muchos. Teniendo así que el actual Cempasúchil significa muchas flores, 20 flores o veintena de flores, no siendo tan acertada la más famosa traducción que le dice flor de 20 pétalos. Pues en realidad estas no son una sola flor, sino muchas flores agrupadas en cabezuelas, las cuales sí pueden tener 20 pétalos o incluso 400. Cantidades, las cuales durante miles de años sirvieron de inspiración para su cosmovisión, pues tenemos 20 dedos en el cuerpo humano. Sus meses se llamaban veintenas por tener precisamente 20 días, llamadas en náhuatl Cempohuali, igual que la flor. También existían periodos de 20 años, así como también al multiplicar 20 por 20 da 400, que también pueden ser periodos de 400 días o 400 años, contemplados por ejemplo en la cuenta larga de los mayas. O seres como los 400 o innumerables surianos, los 400 Mimizcoatl, los 400 conejos del pulque, los 400 tlaloques, etc. Es decir, no es gratuito que la flor tenga valores matemáticos implícitos para sus sistemas de creencias y cálculos astronómicos, los cuales en su conjunto, hace más de 500 años, superaban el sentido actual de decirle solo flor de los muertos. Claro, ya en la época sobre todo colonial y moderna, estas flores se identifican plenamente con las ceremonias de muertos en el país, donde según la zona la usan como el aspecto decorativo principal. En fiestas tales como el Animechaque Sitacuca, entre purépechas, Micailhuitl entre nahuas, Ninin entre totonacas y Xantolo en la Huasteca. Y bueno, los mitos a su alrededor son varios, desde que su olor atrae a los familiares muertos, o que su color es el color que pueden ver los muertos y por ello luego hacen caminos con sus pétalos para indicarles el camino a sus casas. Y bueno, tenemos hasta leyendas de su origen, como la que refiere que dos jóvenes que se conocieron desde niños llamados Xochitl y Huitzil se enamoraron. Estos al volverse jóvenes se separaron, ya que Huitzil tuvo que ir a la guerra, muriendo en ella. Al enterarse de la noticia, Xochitl le pidió a Tonatiuh, el sol, que le permitiera unirse a su amado, y así Tonatiuh la volvió la flor, siendo que después un colibrí se unió a la flor para estar siempre juntos. Claro, esta leyenda es posible que sea más colonial que netamente prehispánica, pero ejemplifica cómo los mitos de la flor han ido cambiando con el tiempo. Pero paradójicamente, esta flor no era la flor insignia de los muertos en la época prehispánica, pues esta y sus usos quedaron registrados por frailes como Diego Durán y Bernardino de Sahagún, refiriendo que esta empezaba a ser usada desde el mes de marzo, en meses o veintenas que se celebraban mucho antes de los actuales 1 y 2 de noviembre. Y de hecho, en las fechas cercanas a octubre y noviembre eran usadas otras flores, no así la Cempasúchil. Así como también
La flor amarilla era ofrendada a divinidades diversas, no forzosamente relacionadas con la muerte. Pues por ejemplo, se refiere que la planta era ofrendada a la señora de la sal náhuatl, llamada Huitzilopochtli. Otras eran ofrendadas a Huitzilopochtli, entre otras ceremonias ofrendas que no eran como las que hacemos hoy, exclusivamente para los muertos. Y claro, hace 500 años las flores de Cempasúchitl y sus usos obviamente, a diferencia de hoy donde la mayoría solo las usa el Día de Muertos y después las abandona o desecha, tenemos que esto era diferente en la época prehispánica, y sigue siendo en la actualidad, ya que esta era y sigue siendo utilizada como colorante para ropa. Ha sido utilizada para controlar plagas, lavar la ropa para evitar que se suban pulgas. Sus pétalos sirven para hacer caldos y sustituir a la flor de calabaza en diversos alimentos. También es usada para preparar tés e infusiones. La vemos también a lo largo del año en los huevos, en sus yemas, pues su color amarillo se logra al mezclar pigmentos de la flor con alimento que les dan a las gallinas, las cuales al comer el alimento generan el color amarillo de las yemas. Pigmentos que no solo dan ese color, sino que este es un nutriente para los fetos de pollos. También en la época prehispánica la usaban como especie de afrodisíaco, para curar enfermedades, como anticonceptivo, antioxidante, enfermedades musculares, estomacales y respiratorias, ayudar a cicatrizar heridas, tratar hemorroides, problemas renales y úlceras. En fin, hoy la flor se usa en Día de Muertos, pero antes este uso era quizás el más raro en la época prehispánica. Pero que sin embargo, el pasar del tiempo recolocó a la veintena de flores en una de las más importantes ceremonias sincréticas que existen en el actual México.